Las alternativas en pesos de cuentas remuneradas como Mercado Pago, Ualá o Naranja X están cada día peor, ya que las tasas no paran de bajar y la inflación no para de subir. Esto quiere decir que tenemos tasas negativas o que nuestro capital en sí se está derritiendo, estamos perdiendo dinero. Básicamente, estamos perdiendo plata si es que mantenemos nuestro dinero en estas aplicaciones más de una semana. Esto es muy simple de ver, la inflación supera por mucho el rendimiento de estas cuentas. Simplemente hace la comparación de cuánto es la inflación anual, actual o futura y compárala con la tasa que tenés en este momento en la aplicación. En vista de que estas cuentas remuneradas en pesos ya no rinden prácticamente nada, tenemos que buscar otras opciones en dólares para poder protegernos. Así que hoy vamos a ver una alternativa que te permite generar ingresos pasivos en dólares mientras podés utilizar tu dinero sin límites con su tarjeta y encima todo con respaldo inmobiliario. Déjame la palabra dólares acá abajo en la caja de comentarios y te mando un link a otra plataforma alternativa que también está pagando y tiene tarjeta, pero no es del sector inmobiliario, así tenés varias opciones. Quédate hasta el final del video porque te voy a detallar muchas cosas interesantes de esta nueva plataforma inmobiliaria y las nuevas oportunidades que nos ofrece. ¿De qué plataforma estoy hablando? Estoy hablando de la plataforma de inversión inmobiliaria Dividends y su nueva alternativa, Cash, que nos permite generar ingresos en dólares simplemente por mantener el dinero en la cuenta. Como tenemos que dejar nuestro dinero ahí, vamos a ver un poco de qué se trata esta plataforma para que tengas en cuenta toda la información y sepas dónde estás dejando tu dinero. Dividends en sí es una empresa que invierte principalmente en inmuebles, específicamente multifamiliares en los Estados Unidos. Es decir, se enfoca en edificios residenciales para alquiler y venta. Esto le permite ofrecer rentabilidades inmediatas y muy buena liquidez en todos los proyectos. Actualmente cuenta con cerca de 2.000 unidades residenciales en cartera para alquilar y o vender por un total de casi 400 millones de dólares. ¿Cómo es su modelo de negocio? Esto es lo más interesante e importante. Invierte, como te dije, principalmente en viviendas residenciales enfocadas al alquiler en los Estados Unidos. Actualmente, la crisis inmobiliaria está pegando en todo el mundo debido a la falta de vivienda y a los incrementos de los valores de los alquileres, por lo que esta empresa se ve beneficiada por todo esto, haciendo que este negocio o este modelo de negocio sea muy rentable en el mediano plazo. A diferencia de otras empresas, Dividends se enfoca en el alquiler y en invertir en edificios ya funcionales. De ahí que la renta sea inmediata y mantenga muy buena liquidez. En otras palabras, invierte en edificios que tienen muchos departamentos en alquiler y su principal fuente de ingresos son los alquileres. Esto hace que desde el primer día ya estés generando rendimientos y también reduce mucho el riesgo porque no tenés que esperar a que el proyecto finalice o que el edificio se termine. Acá entras en un negocio donde el foco está puesto en el alquiler y por tal motivo el dinero se suele utilizar para refaccionar, para actualizar, para hacer modificaciones en el edificio y demás. De ahí que puedas comenzar a ganar dinero prácticamente de manera inmediata. Además, invierte en complejos de edificios. En otras palabras, no invierte en casas individuales, sino que invierte en edificios residenciales enteros de muchos departamentos. A veces tienen 20, 30, 40, 100, 200, dependiendo la unidad. Esto le asegura un flujo de liquidez constante y en dólares. En otras palabras, invierte en edificios de departamentos residenciales. Antiguamente un gran problema que tenían estas empresas era el tema de la ocupación, es decir, tenían que alquilar todos los departamentos de esos edificios, pero en la actualidad sucede todo lo contrario, hay hasta lista de espera para los departamentos porque son muy pocas las unidades que hay para alquilar. Todo el mundo está desesperado por alquilar porque no hay departamentos prácticamente disponibles en buenas condiciones. Esto hace que el nivel de ocupación de las unidades que tiene Dividends tenga casi todo el tiempo un 90% de ocupación o más. Lógicamente siempre están los tiempos muertos entre que un inquilino se va y un inquilino vuelve o
el momento en donde se comienzan a hacer las refacciones, porque lógicamente lo más interesante de este tipo de inversiones es que los edificios se mantengan renovados todo el tiempo y estén en las mejores condiciones posibles para poder cobrar un alquiler más alto y así generar más rentabilidades. De ahí que casi nunca esté el 100% de ocupación, siempre está entre un 80 y un 90% en el tema de pasando de un inquilino a otro, las refacciones y demás. Pero este porcentaje ya te aseguro que a nivel inmobiliario en la actualidad es extremadamente alto. El hecho de que se demanden tantos alquileres hace también que los precios suban y las rentabilidades se mejoren. ¿Dónde está registrada esta empresa? Recordá que todos estos detalles te los voy diciendo porque son importantes saberlos para que vos sepas dónde estás dejando tu dinero. Esta empresa tiene oficinas en Cava y en Nueva York, con registros en los Estados Unidos como una LLC. Todos los miembros principales del equipo figuran en la página web con sus datos básicos como estudios, nacionalidad, redes, etc. Esta es una empresa familiar de 3 generaciones, por lo que encontré ahí dando vuelta de información, así que ya tiene bastante tiempo en el mercado. En otras palabras, existe una empresa principal llamada Grupo Chomer, que lleva el apellido de sus dueños, que hace ya 3 generaciones que existe. Y dentro de este grupo tenemos la unidad de negocios Dividends a cargo de uno de los familiares, que es Iván Chomer. Varios miembros de la empresa de Dividends son familiares o tienen alguna relación con la familia. Digamos que es una familia que siempre se ha dedicado al tema de los negocios inmobiliarios. Estuve buscando para ver si encontraba algo malo de esta familia o empresa, como estafas y demás, pero la verdad que no encontré absolutamente nada más allá de notas en Forbes, diarios, etc. Si vos sabés algo o encontrás algo sobre esta empresa, déjamelo saber acá abajo en la caja de comentarios. Es muy importante estar bien informado sobre este tipo de negocios. ¿Cuál es la rentabilidad de Dividends? Dentro de Dividends tenemos 2 sistemas: Deals, similar a un plazo fijo, y Cash, que es el sistema que nos interesa hoy. Si bien vamos a hablar principalmente de Cash, quiero que también sepas un poco sobre el otro sistema que es muy similar a un plazo fijo por si te interesa tener más rentabilidades. Y de paso ya tenés la opción ahí misma dentro de la aplicación. Así que empecemos con Deals. Esta opción tiene rentabilidades muy jugosas, aunque seguramente les interese a muy pocos, ya que requiere dejar el dinero bastante tiempo. Los deals son inversiones a plazo fijo que duran de 3 a 4 años. Pero lo interesante está en que recibimos las ganancias de manera mensual. No tenés que esperar a que finalice el plazo. A partir del mes siguiente de tu inversión, empezás a cobrar todos los meses una renta mensual en dólares. Básicamente es como recibir un alquiler mensual. En vez de comprar vos de manera individual una propiedad y alquilarla, acá estamos diversificando en un conjunto de viviendas multifamiliares en Estados Unidos, cobrando de manera mensual en dólares. En otras palabras, el lapso que tenés que dejar el capital va de 3 a 4 años dependiendo de la inversión. Pero vos recibís todos los meses las ganancias generadas por tu inversión. Tenés un alquiler mensual en dólares. Seguramente vos te estarás preguntando, ¿por qué por tanto tiempo? Por lo general son inversiones multimillonarias en viviendas residenciales que requieren de cierto tiempo para ser ejecutadas. Si bien la mayoría ya están funcionales, hay que hacer refacciones y también se suelen alquilar para generar ingresos extra, como te dije anteriormente. Estamos hablando de inmuebles de 10 millones de dólares para arriba, llegando casi hasta los 100 millones de dólares en algunos casos, por lo que armarlos y venderlos a un buen precio requiere de tiempo, sin contar que generan también ingresos por los alquileres. Pero este tiempo se ve muy bien compensado con jugosas ganancias, ya que, por ejemplo, podés ganar un 56,31% en dólares en 4 años, dándonos un promedio anual de un 14,08 aproximadamente. Todo esto sin hacer nada, solamente dejando el capital en esta plataforma y esperando a que crezca. Te pongo algunos ejemplos de inversiones que tienen hoy por hoy disponibles en este sistema para que vos también analices. Tenemos un ejemplo con Eden.
El lapso es de 3 años, la rentabilidad anual es de un 14,12% y la rentabilidad total es de un 42,35%. Esta es una vivienda multifamiliar de 44 unidades con un precio de compra de 9.7 millones de dólares y uno de venta estimado de 12.9 millones de dólares. Está en Hollywood, Florida. Por otro lado tenemos a Union Place. El lapso de inversión acá es de 4 años, la rentabilidad anual es de un 13,39% en dólares y la rentabilidad total es de un 53,56%. Acá tenemos una vivienda multifamiliar de 125 unidades con un precio de compra de 63.1 millones de dólares y uno de venta estimado en 91.3 millones. Está en Placentia, Orange County, que está, cerca del parque de Disney. Y por último tenemos Ayure, con un lapso de 4 años, una rentabilidad anual de un 14,08% y una rentabilidad total de un 51,31%. Esta es una vivienda multifamiliar de 252 unidades, con un precio de compra de 68.2 millones de dólares y uno de venta estimado de un 92.1 millones. Está en Denver, Colorado. Como ves, son alternativas muy interesantes de inversión a mediano o largo plazo, dependiendo de cómo lo mires, porque son de 3 a 4 años. Pero bueno, 3 años y obtener rentabilidades del 40% en dólares no está para nada mal. Estamos hablando de rentabilidades promedio para 3 o 4 años de un 14% anual. Realmente rentabilidades muy interesantes y recordemos, siempre tenemos respaldo inmobiliario. Pero bueno, como te dije en un principio, este tipo de inversiones no es para todo el mundo porque tenés que dejar tu capital parado por 3 o 4 años. Pero bueno, es una alternativa que tenés ahí disponible como extra dentro de esta plataforma. Pasemos ahora a la alternativa Cash, que es la que más nos interesa. El sistema Cash es literalmente una cuenta remunerada con respaldo inmobiliario. Esta es la mejor cuenta remunerada de este tipo que vas a encontrar en temas de liquidez, ya que puedes suscribir y retirar tu dinero en 48 horas hábiles. Es como si fuera un fondo común de inversión en ese sentido. Así que en 2 días tenés la plata disponible. No es tan líquido como Mercado Pago, pero tenemos una mejor cobertura. Recordá que en Mercado Pago los ingresos se generan también a través de un fondo común de inversión, solo que es un fondo común de inversión de tipo Money Market, que si bien te dan liquidez inmediata en la billetera, los ingresos realmente se comienzan a generar a partir de las 48 horas hábiles, por lo que no siempre estás generando ingresos y si dejas, por ejemplo, la plata 2 días, no te va a generar nada, aunque seguís manteniendo la liquidez. Y sumado a esto, Mercado Pago no es un banco, es un procesador de pagos, por lo que tus fondos no están respaldados por absolutamente nada del sistema bancario. Si mañana pasa algo y perdés todo, no hay ninguna institución o activo de respaldo. Además, ten en cuenta que el Fondo Común de Inversión de Mercado Pago invierte en principalmente plazos fijos y cuentas remuneradas bancarias, por lo que cualquier baja de tasa de interés o cualquier problema bancario local te afecta y mucho. Sin lugar a dudas, Mercado Pago es una aplicación extremadamente solvente y que tiene todo el soporte de Mercado Libre y en caso de que haya algún problema, seguramente la empresa matriz salga a cubrirlo de inmediato. Es una de las principales empresas del mundo e-commerce global, así que tiene dinero para cubrirlo. Pero bueno, no hay que confundirse por más que uno sienta la confianza de la plataforma. Siempre hay que diversificar en activos y también en plataformas. Además, tenés que tener en cuenta que vos estás en pesos. Por tal motivo, la inflación te pega de lleno. Yo entiendo que muchos piensen que están ganando dinero utilizando este tipo de aplicaciones, porque ven un numerito verde todos los días ahí en la parte de generación de ingresos, pero realmente no estás ganando y estás perdiendo mucho. Basta con simplemente ver cuál es la inflación anual y cuánto está rindiendo tu aplicación para darte cuenta que estás muy, pero muy por debajo de la inflación. Y por tal motivo, estás en negativo, no estás obteniendo ingresos reales. Sí, tal vez estás mermando tu caída, es decir,
no estás cayendo con la inflación completa, sino que vas un poco más lento porque algo te genera la aplicación. Pero así y todo, estás derritiendo tu capital. Tenés una inflación en aumento y acelerándose y una caída en las tasas de estas aplicaciones en pesos. Porque muchas no solamente se ven afectadas por el tema del plazo fijo, sino que también están dejando de hacer plazos fijos y están comenzando a poner el dinero en cuentas remuneradas de tipo bancarias que pagan mucho menos que un plazo fijo. Entonces, estás teniendo un gran problema. ¿Por qué? Porque ya ni siquiera te paga cerca del plazo fijo, sino que te paga cada vez menos tasas y tenés cada vez más inflación. De esta forma, estas aplicaciones ganan mucho más dinero, lógicamente, porque su margen entre lo que ganan de activos y lo que te están pagando a vos es mucho más amplio, pero vos estás perdiendo mucho dinero porque, siempre hablando en términos reales, la inflación está creciendo a pasos agigantados. Entonces, tenés una tasa que cae y una inflación que aumenta. Esto es el combo ideal para que te quedes en rojo en un par de días. Por otro lado, tenemos a Dividends. En Dividends tenemos un crowdfunding cuyo modelo de negocio está protegido por ley y encima el respaldo viene dado por inmuebles reales. Es decir, tus ingresos vienen de un edificio que ya está funcionando y se está alquilando ahora mismo. No es de un fondo común de inversión money market que agarra la plata y pone la plata en un banco, que agarra la plata y la pone en otro sistema y va moviendo la plata dentro de la plata. Acá tenemos un bien, un activo real que genera cosas. Solo están distribuyendo, digamos, dentro de la plataforma de Dividends las ganancias de los alquileres entre los inversionistas en este modelo cash. Ni más ni menos. Tenemos un edificio, se alquila y lo que se genera del alquiler se distribuye entre los inversionistas. Lógicamente, si hay una crisis inmobiliaria te va a afectar, como por ejemplo la del 2008, pero eso no solamente afecta a los inmuebles, también afecta al sistema bancario, porque muchos de estos inmuebles se mueven con hipotecas. Pero bueno, al menos en este caso, sos parte de un edificio, de algo tangible, de algo real. Los inmuebles de respaldo son activos multifamiliares residenciales en los Estados Unidos, por lo que estás escapando también de los problemas locales. Es decir, no solamente es una cuenta remunerada que te permite generar ingresos sin hacer nada con respaldo inmobiliario, sino que te permite escapar de los problemas económicos locales. Ante cualquier problema local, vos estás obteniendo ingresos en dólares desde los Estados Unidos y a través de cuentas en los Estados Unidos, siempre desde Argentina o Latam. De esta forma, tenés una cobertura regional. ¿Cuánto está pagando el sistema cash? Acá estamos invirtiendo en dólares con respaldo inmobiliario y ganando una tasa mínima fija del 6,25%. Incluso hoy por hoy tienen algunas promociones que hacen que la tasa se vaya a 9,25% fija. La tasa del 9,25% es una tasa promocional para las primeras inversiones hasta $10.000 por 4 meses, por lo que luego esa tasa baja al 6,25% fija. Por eso la que más tomo en este momento es la del 6,25, que es la que seguramente la gran mayoría vaya a tener. Lo interesante de esto es que es una tasa fija en dólares. Ganás un 6,25% fijo. La mayoría de estos sistemas ofrecen tasa variable, como por ejemplo Mercado Pago, cuya tasa es variable también. Acá tenés una tasa fija. Para que te des una idea, si dejas, supongamos, $2.000 por 6 meses, ganás $83 sin hacer nada. Y si lo dejas un año, llegás a los $150 aproximadamente, repito, sin hacer nada, solamente por dejar tu plata ahí. La acumulación de las ganancias es diaria y los pagos de los ingresos generados son semanales. Es decir, todas las semanas recibís lo generado la semana anterior, independientemente si usaste el dinero o no, porque se calcula por día sobre saldos. Lamentablemente, hoy por hoy, el mínimo de inversión es de $2.000
para estar en el sistema cash. Seguramente en el futuro lo ajusten más, pero por ahora, al ser un sistema muy pero muy nuevo, lo mantienen en ese monto mínimo. Vos podés poner menos en tu cuenta y usar ese saldo para gastar o ahorrarlo hasta llegar al importe mínimo. Pero recordá, te comienza a generar ingresos a partir de los $2.000. Esto me lleva al siguiente punto, el tema de la tarjeta. Sumado a todo esto, tenemos una tarjeta de débito Mastercard Internacional que puedes utilizar para hacer cualquier gasto y se debita directamente de nuestra cuenta de dividends. Esto hace que la liquidez aumente ya que se descuenta de manera directa. Básicamente, podemos gastar el saldo disponible en la plataforma sin problemas. El saldo no invertido, el saldo líquido que tenemos en nuestra plataforma. Actualmente están trabajando en 2 nuevas actualizaciones muy interesantes. Un sistema de crédito para que puedas gastar en función de tus inversiones sin tener que desinvertir y poniendo como garantía tus activos. Básicamente una tarjeta de crédito con garantía inmobiliaria. Esto es espectacular porque cuando activen este sistema lo que te va a permitir es gastar con tu tarjeta de débito a cuenta de tus inversiones. Es decir, no vas a tener que desinvertir para gastar tu dinero utilizando la tarjeta, sino que vas a poder gastar con todo tu dinero invertido a cuenta de esas inversiones, utilizando esas inversiones como respaldo. Acá lo hacen ver como un crédito, pero en realidad es en sí una inversión con respaldo, un gasto con respaldo. Vos vas a gastar, por ejemplo, $50 y eso va a quedar a cuenta de tus inversiones activas en ese momento. Actualmente vos simplemente puedes gastar con el saldo que tenés disponible en la plataforma no invertido, pero con este nuevo sistema que van a implementar vas a poder gastar con el dinero disponible y con el dinero invertido. Realmente una opción muy pero muy interesante. Y por otro lado tiene un sistema de cashback que te va a permitir generar ingresos también porque te va a devolver un 4% de tus gastos en dólares. Es decir, vas a poder utilizar esta tarjeta a nivel local, gastar en cualquier comercio, pero a diferencia de todas las otras tarjetas, vos vas a recibir cashback en dólares. Vas a recibir un 4% de cashback de ingresos por tus gastos en dólares. Realmente otra opción muy pero muy interesante. Un excelente sistema que poco a poco se va puliendo. Si llegaste hasta esta parte del video, déjame la palabra casa acá abajo en la caja de comentarios para saber que llegaste hasta el final y estás comprometido con tus finanzas.